Bueno, y ahora es momento de mirar a los cielos y de conocer qué va a pasar en los próximos días en cuanto a meteorología, y para eso ya está con nosotros Arnaiz Fernández. ¿Qué tal? Muy bien, Bienvenido. María, ¿qué tal? Arnaiz, antes de conocer la previsión meteorológica, vamos a hablar hoy de la presión atmosférica. ¿Qué es eso de la presión atmosférica? Bueno, pues es algo de lo que se habla mucho y lo que podemos decir más influencia tiene en la predicción meteorológica, de la que luego hablaremos. Y bueno, para entender lo que es la presión atmosférica tenemos que pensar en qué es la atmósfera. Bueno, la atmósfera tiene diferentes capas, tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesosfera, la ionosfera y bueno, todo el conjunto tiene un grosor de 300 kilómetros. Todos sabemos que el aire pesa muy poco, pero claro, tenemos 300 kilómetros de atmósfera encima, sobre nuestras cabezas, y claro, aunque pese poco, si multiplicamos todo ese pequeño peso por los 300 kilómetros y todo el volumen que tiene la atmósfera, pues nos salen hasta 10 millones de toneladas de peso. Por lo tanto, esto significa que son unas 1000 toneladas de peso sobre un metro cuadrado. Cada persona soporta, podemos decir, unos 200 kilos de peso sobre sus cabezas. ¿Qué ocurre? Muchos se preguntarán por qué este peso no nos empotra contra el suelo. Pues bueno, tenemos diferentes mecanismos para que no muramos con eso. Y es que, por ejemplo, en los pies tenemos una hondura que deja ahí un poco de aire y ese aire contrarresta un poco la fuerza del aire. Y luego también los pulmones, pues el mismo aire que tenemos dentro de los pulmones, pues lo que provoca es eso, pues que contrarresta la fuerza que hace la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué es la presión atmosférica? Pues es la fuerza que ejerce el aire de la atmósfera. ¿Y por qué la presión disminuye con la altura? Que eso siempre se ha dicho. Sí, es muy fácil la explicación, porque bueno, nosotros conforme vamos avanzando hacia arriba en la atmósfera, nos vamos a encontrar con un grosor de atmósfera cada vez menor. Pero no solo eso, sino que es curioso porque las moléculas del aire están concentradas sobre todo en las capas inferiores de la atmósfera. Por lo tanto, no solo es que tengamos menos cantidad de aire encima, sino que además es más ligero. Y por lo tanto decimos que la presión atmosférica, es decir, la fuerza que ejercen esas moléculas sobre un cuerpo, pues es menor con la altura. ¿Y tiene relación la presión atmosférica con la temperatura? Pues sí, es una relación muy estricta, ¿no? Porque bueno, para eso tenemos que hablar de qué es la temperatura y qué es la presión atmosférica. La temperatura es, bueno, hemos dicho que la presión atmosférica es la fuerza que ejercen las moléculas del aire sobre un cuerpo. Podría ser en una habitación, pues serían las paredes. Y la temperatura es el grado de agitación que tienen esas moléculas. Así, imaginemos que un volumen constante, por ejemplo, el aire de una habitación, que se mantiene el volumen constante, pues bueno, imaginemos que se sube la temperatura en esa habitación debido a cualquier razón. Pues bien, esas moléculas van a ir a mayor velocidad, a mayor temperatura, y por lo tanto chocarán contra las paredes con más fuerza. La fuerza, como hemos dicho, es al final la presión atmosférica y por lo tanto a mayor temperatura, mayor presión atmosférica. Al contrario ocurre, pues bueno, lo contrario. Si tenemos una temperatura muy baja, pues la velocidad de esas moléculas va a ser muy pequeña y por lo tanto la fuerza con la que ejercerán sobre las paredes será menor. Por lo tanto, menor presión atmosférica. Decir también que cuando tenemos el cero absoluto, que son unos 273 grados centígrados por debajo del cero, pues bueno, las moléculas no tienen movimiento y por lo tanto hay ausencia de presión atmosférica. Y bueno, eso es lo que... ¿Y cómo podemos medir esa presión? Pues se mide con un objeto que se llama el barómetro, que bueno, los primeros barómetros se empezaron a utilizar en el siglo XVII. El primero lo creó un físico y matemático, Evangelista Torricelli, y bueno, hoy en día todavía se utiliza ese barómetro. Podemos diferenciar dos tipos de barómetros. Tenemos los barómetros de mercurio, que es el que creó Evangelista Torricelli, en el que bueno, tenemos un recipiente lleno de mercurio, una sustancia muy, bueno, que actúa muy rápido cuando una presión atmosférica cambia. Entonces, cuando el aire ejerce fuerza sobre ese mercurio, también tenemos un tubo que está al vacío por encima de esa superficie y, por lo tanto, cuando el aire ejerce fuerza sobre el mercurio no tiene otra que subir hacia arriba o bajar si la presión disminuye. Por lo tanto, ahí nos marca una presión atmosférica. Y luego tenemos el barómetro de aneroide, que bueno, es una estructura más complicada. Tenemos una armónica ahí en una cápsula que nos mide pues, los diferentes cambios de presión atmosférica. Y Arnaiz, algo que a mí siempre me llama la atención cuando estamos viendo el tiempo, ¿no? Y dicen, bueno, se acerca un anticiclón o aquí tenemos una borrasca. ¿Qué es eso de los anticiclones, de las borrascas? Sí, yo creo que es algo que todo el mundo habla de las borrascas, de los anticiclones. Muchas veces se le llama borrasca cuando cae un chaparrón, pero las borrascas y anticiclones tienen mucho más que ver con la presión atmosférica. Son zonas en las que la presión atmosférica es distinta. En los mapas que solemos mostrar en el tiempo, pues bueno, son mapas de isobaras y cada línea de esa pues bueno, nos muestra un valor de presión atmosférica. Y en toda esa línea vamos a tener el mismo valor de presión atmosférica. Pues bien,
Los anticiclones son zonas de altas presiones y las borrascas zonas de bajas presiones. ¿Qué ocurre en estas zonas? Pues bueno, en las de bajas presiones podemos decir que son las borrascas como succionadoras de aire, porque lo que hacen es absorber el aire y por lo tanto crean ascensos de aire. Como más de una vez hemos comentado en el programa, cuando tenemos ascensos de aire, el aire cuando llega a una altitud necesaria para que se dé la condensación, se expande y por leyes de la termodinámica se enfría y se condensa el agua que hay en ese aire. Y por eso en las borrascas lo que tenemos es mal tiempo. Cuando vemos una borrasca en un mapa del tiempo, malo. Mal, ¿no? Muy mal. Y en los anticiclones, en cambio, pues lo que solemos tener en verano, aunque aquí este verano no hemos tenido mucho, como hemos visto, hemos tenido días bastante frescos, pues bueno, en los anticiclones el aire lo que hace es bajar hacia abajo. Claro, no hay ascensos de aire y por tanto no puede haber nubosidad. Lo que sí ocurre es que en invierno, cuando tenemos un anticiclón potente, el aire no puede ascender hacia arriba, pero se queda estancado abajo. Y por lo tanto se dan las famosas nieblas, que sobre todo en el Valle del Ebro se conocen mucho y bueno, se forman nieblas bastante importantes debido a eso, porque no hay movimiento de aire, porque el anticiclón lo que hace es estabilizar la atmósfera. O sea que cuando veamos anticiclón, buen tiempo, borrasca, mal tiempo, ¿no? Mal tiempo. Y si estamos entre medio, pues habrá que ver lo que dice el hombre del tiempo. Muy bien. Arnaiz, ¿qué plan tenemos para este fin de semana? ¿Me puedo coger el bikini para ir a la playa o no? Me levanto si quieres para mostrarte en el mapa. Venga, bueno, cuéntanos. vamos a tener mañana un ascenso de las temperaturas. Subirán unos 8 o 10 grados las temperaturas, pero ojo porque a partir de la tarde se va a dar un brusco cambio de la temperatura en Navarra. Vamos a ver en el mapa cómo los valores de las temperaturas máximas van a estar en torno a los 30 grados, 32 en Leizondo como en Vera. Pero lo dicho, bueno, vemos cielos despejados y podemos decir que esto es el mapa para la mañana, porque a partir de las 4 de la tarde, 5 de la tarde va a entrar intensamente el cierzo, bruscamente además, y bueno, puede que tengamos a las 12 de la mañana unos 35 grados en Tafalla, bueno, en Tafalla 33 grados, en Tudela 35, pero puede que a las 3 horas la temperatura haya bajado a los 23 grados, o sea que mañana va a ser, que a la mañana sol y altas temperaturas, pero a la tarde un brusco cambio de tiempo con eso, temperaturas mucho más bajas y fuerte viento de cierzo, que lo que traerá también será alguna nube de tipo bajo. En el resto de la península, pues eso, tendremos tal vez en Cantabria alguna nube de tipo bajo con alguna precipitación, y mañana nos fijamos mucho también en Málaga, porque allá se estrena Osasuna en la Liga, y bueno, los rojillos pues bueno, van a tener bastante calor allá por cielos soleados y unos 35 grados de temperatura a las 9 menos cuarto, que es a la hora del partido. Y ya de cara al fin de semana, pues bueno, vamos a tener 2 días en cuanto a temperaturas muy parecidas. Bueno, el descenso va a ser muy acusado respecto a los que hemos dicho mañana debido a eso, a la entrada de viento del norte, y bueno, va a ser un día del sábado pues bastante nuboso, con bastantes nubes, sobre todo en la cara norte de Navarra, y bueno, podemos tener alguna precipitación de carácter débil, sobre todo en la parte norte. Lo dicho, viento del norte ambos días, el domingo ya sí que saldrá algo más el sol, pero la noticia es esa, descenso brusco de la temperatura de cara al fin de semana. Luego el lunes también será un día bastante parecido, pero a partir del martes volverán otra vez los 30 grados, entonces vamos a tener unos días con grandes cambios de temperatura, pero en general sin muchas precipitaciones. Habrá que esperar a ver a partir del miércoles qué tenemos, porque puede que vuelvan las tormentas a Navarra. Bueno, pues muchísimas gracias, Arnaiz. Bueno, pues ya han visto, tenemos temperatura un poquito variante. Mañana por la mañana vamos a tener buen tiempo, por la tarde empeorará un poquito y ya de cara al fin de semana pues descenso de las temperaturas. Así que nada, ya saben, a mirar los cielos y a prepararse para lo que pueda venir. Nosotros nos despedimos ya, volvemos la semana que viene. Que pasen buen fin de semana. Adiós.